Bien, arrancamos con una noticia que la verdad que conmociona. El viernes un grupo de madres de la escuela número 60 presentó una denuncia por casos de abuso sexual en niños de 5 años que concurren a nivel inicial. En audios y videos se relatan historias muy fuertes de abuso y es por eso que le vamos a dar paso a Daro, que está con la directora de primaria, Irupé Busetti. Daro, adelante. Buenas tardes, chiquilinas, buenas tardes para todos en sus casas también. Exactamente, estamos con Irupé Busetti, ya está acá al lado mío. Para contextualizar un poquitito y que la gente también entienda, ¿no?, lo que pasó, vamos a hablar de dos casos puntuales, la Escuela 60 y otro también en el Cerro. ¿Qué pasó en la Escuela 60 y qué medidas se tomaron? Y bienvenida a Despertimos. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, en la Escuela 60 hubo denuncias de padres de niños de 5 años que dentro del local escolar habían tenido acosos, maltrato y acoso sexual de otros niños de cuarto, quinto y sexto. Lo que se hizo fue tomar, digamos, hoy el inicio del horario, es una escuela de tiempo completo, y fue la inspectora nacional de educación inicial y fue la inspectora departamental, y lo que se hizo fue tomar declaraciones de qué había pasado. Obviamente la directora dice que sí, que evidentemente los niños en el recreo jugaban juntos. Las escuelas generalmente cuando tienen todos los ciclos es una de las cosas que siempre cotidiana, que los niños de educación inicial tienen recreo separados, pero a veces, llegado a esta altura del año, se prueba y se tienen recreos en forma conjunta. Lo que se habló además es con los papás, que los papás hablaron muy bien con ambas inspectoras, y lo que se les prometió a los papás era, en primer lugar, lo que hace primaria, ¿no? Investigar. Nosotros en este momento estábamos en sesión. Ya conversamos con la doctora Romano, que es la encargada de jurídica, porque todo lo que pasa dentro de una escuela es sujeto de una investigación. Tengo una pregunta, se dice que fue en un recreo, ¿verdad? O en los recreos. Se dice que fue en los recreos. ¿Hay maestras en los patios y eso? Los maestros, como función, tenemos que cuidar el recreo. En realidad yo no puedo contar si estaban los maestros porque estoy contando algo que me contaron. Pero sí, los recreos son parte de lo que es el proyecto educativo y los maestros tenemos que cuidar los recreos. En este sentido, lo que se hizo hoy fue conversar con los padres explicaron lo que los niños habían dicho. Ellos habían explicitado esto a la maestra no le había dicho en esta oportunidad a la maestra directora, y en realidad lo que está ahora es una investigación administrativa dentro de primaria, donde cada maestro dirá su verdad. Claro. Y los papás, lo que se les prometió en el día de hoy era que los recreos van a ser en ciclos, o sea, 4 o 5 en un horario, luego en otro horario, primero, segundo y tercero, primer ciclo, y cuarto, quinto y sexto en otro horario. Le voy a poner el auricular porque sé que las chiquilinas tienen alguna preguntita para hacerte. Yo también tengo alguna más, pero mientras las escuchamos fuerte y claro, chicas. Busetti, estos jóvenes supuestos agresores en este interín, ¿fueron de alguna manera suspendidos o, no sé, alejados, digamos, de estos niños hasta que se resuelva la situación? No, en realidad lo que sabemos es qué niños eran, porque los niños dijeron a sus papás y los papás dieron los nombres, pero lo que cabe ahora es, en primer lugar, lo que yo estaba explicando. Ahora empieza a trabajar ahí el equipo de escuelas disfrutables, que ya hoy se constituyó. Luego, además, lo que va a pasar es que la escuela va a trabajar con la inspectora de zona común y con la inspectora de educación inicial, y a medida, es decir, nosotros ahora tenemos que trabajar con los niños que fueron acosados y la verdad que con los niños que acosaron,
porque evidente que hay una anomalía también. Lo que le pedimos a los papás, que aquellos papás que eran 3 o 4 que no querían enviarlos en estos días, que lo hicieran, que no los enviaran, y por nuestra parte lo que estamos haciendo es una investigación administrativa hasta tanto se dirima qué fue lo que sucedió y cuáles serán las medidas que tomará, por un lado, el Consejo de Educación Inicial y Primaria en cuanto a los docentes, en cuanto a la situación de los auxiliares, de los docentes, de todos los actores que están en la escuela, y por otro lado, la parte de la denuncia de los papás, que es un tema judicial. Sí, tengo una pregunta también de algo que no entendí bien. Usted decía, Irupé, que el recreo por lo general, obviamente están separados los niños menores de 5 años, los niños de educación inicial son niños de repente de 3, 4 años, de los que están en primaria, lo que tiene su lógica porque todos sabemos que esos niños juegan de una manera totalmente diferente. ¿Qué es lo que se tiene que probar de a veces ponerlos juntos? No lo entiendo. Bueno, no, en realidad son niños de 4 y 5, en este caso de esta escuela, y lo que se tiene que probar no es, en realidad los niños que están en 5 ya están próximos a dar el paso para estar en primero. Por lo tanto, muchas veces en muchas escuelas se toma como hábito que los meses de noviembre y diciembre tienen a veces un recreo conjunto. En este caso, como sucedieron estas situaciones, nosotros vamos a tomar medidas y separamos en 3 ciclos los recreos. Creo que esto fue, digamos, por lo que sucedió, ¿verdad? Pero ahora van a tener inicial separado, primero, segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Tengo una pregunta, ¿hay un protocolo cuando pasan situaciones así? O sea, ¿está contemplado dentro...? No, el protocolo no existe, sino que cuando pasan cosas así, inmediatamente se establece un mapa de ruta con escuelas disfrutables. ¿Qué quiere decir esto? Que escuelas disfrutables se instala, que para que la gente entienda, son psicólogos, licenciados en trabajo social, que se instalan en la escuela y empiezan a trabajar. En primer lugar, para reconstruir lo que pasó. En primer lugar, para que aquel niño que quedó con miedo, tuvo una situación, más allá de lo que tiene que ver con lo clínico, lo que se va a trabajar con técnicos, con médicos, se tiene que trabajar con el grupo. Este grupo de 5 años fue un grupo que se vio afectado por situaciones que, bueno, que tenemos que dirimir qué pasó. Aprovecho ya para preguntarte porque hubo otro caso en el Cerro, una escuela del Cerro, ¿no? Con una persona que quedó en lugar de una docente porque la docente no estaba, y los niños denunciaron primero abusos físicos, pero también en algún caso un abuso sexual, ¿verdad? Bueno, esto es interesante porque en los 2 lugares los niños reaccionaron diferente. En la escuela del Cerro los niños estuvieron con la directora porque la maestra había faltado, y luego tienen una semana entera de vacaciones. Tienen la semana de vacaciones de julio. Los niños no cuentan en las casas, sino que cuando vuelve su maestra el día lunes, empiezan a contarle situaciones de maltrato físico. ¿Qué situaciones? Situaciones que los ataban, etcétera, digamos que les ataban con la moña, que les hablaban en forma fuerte, pero luego con un trabajo muy bien coordinado con la gente de Fiscalía y con las escuelas disfrutables, se empezó a trabajar con ese grupo de niños, se empezó a trabajar fuera de la escuela. Se trabajó en escuelas como Enriqueta Conti y Riqué, en la sala de motricidad, se trabajó en otros lugares, se trasladaba a los niños en ómnibus alquilados, los papás estaban enterados y algunos acompañaron. Y al final contaron... Y allí los niños trabajaron con nuestros psicólogos, con los psicólogos que son de la Fiscalía y con psicólogos de la UDELAR. Esto porque como garantía para que no fuera solamente un grupo de psicólogos de nuestro mismo organismo. Que no quedara en una charla de patio, básicamente. Claro, y la Fiscalía también tomó este criterio y allí empezaron los niños a tomar confianza con este grupo de trabajadores técnicos. Esto dio lugar a que en la cuarta o quinta, creo que la cuarta instancia de trabajo colectivo con todos los alumnos del grupo, surge el cambio de carátula.
Entonces, cuando surge el cambio de carátula, estábamos, digamos, a la altura del 1 de noviembre, cuando la Fiscalía no se entera de esto. ¿En qué está hoy la situación? Y la situación hoy está, la escuela está trabajando con un director suplente, la directora, como ustedes lo saben, está hasta tanto no se... Con prisión domiciliaria, ¿no? Prisión domiciliaria, y luego tenemos el equipo de escuelas disfrutables trabajando allí. Los niños están asistiendo a la escuela, están con su maestra de inicial y con los otros profesores de la escuela, y bueno, lo que hay que ver acá es cómo termina esta situación, que es una situación por demás engorrosa, digamos, para el colectivo de los docentes, para la propia comunidad, la comunidad de padres. Con respecto, entonces yo decía, acá lo que pasó ahora con la escuela 60 es al revés. Son los niños diciéndolo en sus casas. Claro. Son los papás que denuncian porque los niños dicen en sus casas. Te hago una pregunta. ¿Hay un aumento en la cantidad de denuncias de casos de abuso en las escuelas o son casos aislados y puntuales? Bueno, yo diría que son casos aislados y puntuales. Lo que no quiere decir que no nos hayamos enterado por la Fiscalía en una conferencia el día viernes de una situación y teníamos ya a esa altura estas denuncias de abusos y de acoso de entre niños, ¿no? Creo que son dos situaciones graves pero diferentes. ¿Se piensa tomar alguna medida en el global? Me decías que no hay un protocolo, no digo, se contempla caso a caso y cuando pasa, pero no, ¿puede ser un disparador para...? Yo creo que el disparador tiene que ver, no personalmente el Consejo en sí, sino escuelas disfrutables. Empezar a tomar estas situaciones que tienen que ver con convivencia, y luego de aquí uno empezar a observar, digamos, si estas situaciones no se tienen que repetir. Creo que, bueno, se dieron estas dos situaciones que coinciden en el tiempo, pero bueno, una está en el Cerro y la otra está en la calle Solferino. Digo, son dos situaciones distintas con un importante, digamos, problema que es con niños, ¿verdad? ¿Se comunicaron los padres con ustedes? Más allá de lo global, sé que estuviste vos en la escuela 60 visitándola, ¿verdad? No, los padres en la escuela 60 no estuve sí en la 364. La del Cerro, claro. Los padres vinieron acá muchas veces y hay que destacar que tanto los padres de la 364 como los padres de la escuela 60 lo que están preocupados es por sus hijos. No es como muchas veces uno cree, bueno, el tema es hacer fuerza. No, creo que en ambos casos hay que ser muy cuidadoso porque los padres estaban doloridos en los dos lugares y fueron, digamos, el tema de la 364 fue manejado en una forma, yo podría decir que excelente por los papás, y el tema de hoy, por lo que nos dicen las inspectoras que estuvieron, también. Los padres entraron, los padres conversaron, se les dijo lo que se iba a hacer, o sea que fue todo hablado. Porque es que no debe ser fácil para un padre, ¿no? No es fácil y tampoco son fáciles las medidas. Claro. O sea que en realidad lo que se hizo hoy es una primera fase para empezar a entender cómo sigue, ¿verdad? Cómo sigue la situación. Te pongo de vuelta el auricular, servite nomás que... Viste que vale, yo te siento, ¿no? Sí. Irupeno, que más allá de estas dos cuestiones, hay todo un tema de agresiones a las docentes, hay un tema como que la violencia está un poco instalada, ¿eso no se siente así tampoco en las escuelas, digo? Bueno, la violencia está instalada y nosotros, a instancia de la Federación Uruguaya de Magisterio, tuvimos que ir con el presidente de Codicen, hablar con el presidente de la República, con el Ministerio del Interior y estamos haciendo un trabajo de convivencia que busca mejorar y educación para la paz que busca mejorar las cosas generales. Pero ese es un tema. Esto que nos pasó la semana pasada, que se resolvió la semana pasada y que nos pasó ahora, es otro tema. Esto no es un tema, digamos, de violencia. Posiblemente esto que pasó específicamente en la 60 es un tema de alumnos, pero es un tema de alumnos donde nosotros tenemos que indagar, jurídica tiene que indagar, si estos alumnos estaban solos, si estaban cuidados. Este es un tema. Y el otro tema tiene que ver también con alumnos
que estaban siendo cuidados por la autoridad de la escuela, que era la directora. Claro, pero entonces digo, son cosas diferentes. Sí, Cuando no, el padre agrede a un... Por eso yo destaco lo que pasó con los padres. Los padres no es que van y atropellan y le pegan a cualquiera, porque si no, en estas dos ocasiones los padres tenían posiblemente mucho más justificación, y no fue así. Los padres no podemos ponerlos a todos en una bolsa. Alguna madre o algún padre a veces sí, le salta la térmica y agrede, pero no fue este caso. Claro, pero no estoy hablando específicamente de los padres a los que sí les salta la térmica o hacen las cosas mal, no estaba hablando de los padres, sino que estoy hablando en general de la institución educativa, de lo que está pasando en las escuelas, porque de hecho que niños de quinto y sexto hagan eso con niños chiquitos es también una expresión de violencia en un punto, de algo que no tendría que pasar, o sea, que hay como violencia instalada de alguna manera, eso era a lo que me refería. Exacto. Bueno, yo lo que pasa que tenemos que saber más de lo que pasó entre estos puntuales, que no son todo quinto ni todo sexto. Los padres de la escuela dieron los nombres de los niños y luego ver cuál es la situación de estos niños para que también se los trate, porque en la escuela no hay víctimas ni victimarios, son todos niños. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es conversar con estos niños, y son los técnicos los que tienen que encargarse de eso. Irupé, me quedo tratando de visualizar cómo es ese recreo y le pregunto, ¿cuántos niños hay allí jugando y cuántos adultos responsables hay para vigilarlos, para ayudarlos? Bueno, me pasa que primero que nada tenemos que hablar de lo que es una escuela de tiempo completo. La escuela de tiempo completo tiene recreo fijo, tiene un recreo fijo que es antes de la hora de comer. Y luego tiene espacios que cuando se van a cepillar los dientes, tiene otros espacios. Yo no te sabría decir en qué momento fueron los hechos, porque esto es muy nuevo, porque recién estamos recibiendo los informes y no te puedo decir en qué momento, ¿verdad? Porque vos te lo visualizás, pero yo también como maestra te tengo que visualizar que siempre que los niños están recreándose, tiene que haber adultos que están observando el recreo. Claro, me pregunto si serán suficientes. Si había 200, bueno, pero los adultos son siempre suficientes porque nosotros tenemos, digamos, un grupo que promedio tiene 25 niños con un maestro. En realidad los adultos que están adentro de una escuela son suficientes para los niños que hay. Claro, con 4 clases en un recreo, 4 maestros seguro. Y bueno, claro, eso debe ser así. Claro. Eso debe ser así. En teoría. 4 adultos para 100 niños no es muy poco. 4 adultos para 100 niños no es muy poco. Bueno, bueno, eso lo podríamos discutir. En realidad, la recreación de un niño es, cada grupo tiene su maestro. El maestro está en el recreo de la misma manera que está en el salón. Yo te podría decir, 25 niños, que es el promedio, para un maestro en una clase es poco, no, tenemos un maestro. Claro, pero no es lo mismo los niños en una clase contenidos que todos jugando en un patio abierto, quizás, ¿no? 100 niños jugando en un patio abierto para 4 adultos. En realidad el juego es guiado, ¿eh? En realidad el juego es guiado. Te puede pasar que están siendo guiados, están jugando al fútbol, al básquetbol y se arma un lío y a uno le dan un golpe. Eso te puede pasar. Pero acá lo que estamos mirando es cuál fue la situación exacta. 25 niños es lo que tiene promedio un maestro. Hoy, como nacen menos niños, tenemos, te diría, 22,3, 23 niños. Por lo tanto, es lo que se trabaja en una escuela. Y la escuela es entrada, salida, recreos, con lo que se trabaja. Irupé, se sabe, por ejemplo, de estos niños que de alguna manera agredieron a los más chiquitos, si tenían algún antecedente, si se habían hablado con los padres por algún hecho previo, o todo eso no se sabe nada todavía. Porque por ahí se podía prever alguna conducta posterior, ¿no? Ah, bueno, eso no te lo puedo decir porque yo lo único que sé fue lo que dijeron las inspectoras, de lo que indagaron hoy con los padres, que se sabe quiénes eran los alumnos y alumnas. O sea, quiénes eran, pero lo que no te puedo decir si tenían antecedentes o no, porque no sé ni yo los nombres. Ellas los nombraron, pero yo no sé ni quién son los niños.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, chiquilinas, te queremos agradecer mucho, primero a vos también por estar con nosotros estos minutitos. Si querés te saco el auricular, gracias por recibirnos. No, por favor, informe porque está bien.